Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro noveno programa de Diálogos con Expertos, que, como ustedes saben, es una iniciativa de la Universidad de Anáhuac, AMEDIR y RHTV. Y en este día, obviamente destaco que es el Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios, el cual tengo el gusto de pertenecer, quien en este momento pues presidimos esta alianza estratégica. Y le quiero dar de verdad la bienvenida a Mauricio Reynoso, nuestro aquí colega que comparte con nosotros todos estos programas. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Marta. Contento de estar nuevamente reunidos en Diálogos con Expertos, y hoy tenemos también una extraordinaria visita, un gran invitado. Sí, definitivamente voy a darle la bienvenida a Alejandro Lascurain. De verdad, Alejandro, te agradecemos infinitamente que nos regales este tiempo de conversación, de aprendizajes conjuntos para nuestra comunidad de recursos humanos. Pues me voy a permitir presentarte muy brevemente, Alejandro. Bienvenido. Alejandro Lascurain es actualmente director de recursos humanos en Kimberly-Clark, empresa en la cual ha tenido un desarrollo pues de más de 30 años profesional en diversas áreas, pero que realmente es muy interesante ver cómo su puesto actual pues se vincula con sus inicios, porque estábamos platicando acerca de que recién inicia su expertise profesional en Union Carbide y también en recursos humanos hace ya muchos años, ¿verdad? Pero algo que debo presumir es que obviamente Alejandro Lascurain es orgullosamente Anáhuac, México, y egresado de la carrera de actuaría, que pues ya nos hablará esta situación tan particular de tener al frente de un área de recursos humanos un actuario. Pero bueno, bienvenido, Alejandro. Y bueno, si gustas iniciar esta conversatorio, Mauricio, bienvenido, adelante. Por supuesto, muchas gracias, Marta. Pues mira, dos temas para arrancar, si te parece, Alejandro. Nos llama la atención como un actuario que tiene probablemente un plan de carreras y otras funciones llegó a un área como la de recursos humanos. ¿Nos puedes compartir un poco de la historia? Sería sensacional. Y ya la segunda parte ya la platicamos en un momento más, pero antes, darnos un poco del contexto. ¿Cómo llegó Alejandro Lascurain, actuario, a ocupar la máxima responsabilidad de recursos humanos en Kimberly-Clark? Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Marta, a ambos por la invitación aquí a este programa. Realmente sí, somos pocos colegas actuarios en el área de recursos humanos, y pues esto se dio al inicio de mi carrera profesional. Todavía siendo estudiante, entré a trabajar en un despacho actuarial, bufete matemático actuarial del actuario Salvador Milanés, y los despachos actuariales pues generalmente dentro de sus principales funciones pues es preparar todo lo que viene siendo la evaluación de los planes de pensiones, también evaluaciones de los seguros de gastos médicos, la administración de estos programas de gastos médicos y también de seguros de vida. Entonces de ahí empecé a desarrollarme pues directamente con la gente de recursos humanos, porque pues eran la contraparte dentro de las empresas, y poco a poco pues me fui yendo hacia esa área. Después de un año que estuve ya posterior a terminar la carrera en este despacho de actuarios, me integré a Union Carbide. En ese entonces, muy probablemente muchos ya no recuerden esa empresa. Esa empresa, desgraciadamente, es famosa por el accidente industrial más grande que ha habido en la ciudad de Bhopal, en la India, en 1984, que llevó posteriormente a que la empresa se desmembró y pues prácticamente dejó de operar con el nombre de Union Carbide. Yo ingreso en 1983 a Union Carbide en el área de compensación, donde los estudios de compensación prácticamente no había. Las empresas de consultoría eran muy pocas en ese sector, y pues teníamos que hacer estudios estadísticos y de investigación de mercados para poder manejar profesionalmente esa área de compensación.
Entonces de ahí pues empezó mi carrera en recursos humanos. Poco a poco me fui yendo a ser más un administrador que un actuario. Cursé una maestría en administración de empresas y posteriormente de Unión Carba y de Unión Carbide estuve un año con los legionarios en el año de 1989 en la NAWAC manejando la coordinación general de personal y de ahí ya pasé en 1990 a Kimberly Clark de México, primeramente como gerente de compensación y posteriormente ya tuve la oportunidad de ser el director de recursos humanos a partir de 2004. Es excelente, qué buena carrera, Alejandro, felicidades y además grandes Atípica. contribuciones. Atípica, correcto, pero de un gran valor agregado a la función de recursos humanos porque realmente es una infraestructura que se necesita para optimizar los servicios y la asesoría que damos en la función hacia el resto de la organización, ¿no, Marta? Correcto, totalmente de acuerdo. Muchas felicidades, Alejandro. Gracias, Marta. ¿Querías hacer otra pregunta o sigo yo? Con mucho gusto. Ahora que hemos estado inmersos en este tema de la pandemia, Alejandro, se habla mucho de que recursos humanos es corresponsable del bienestar de los colaboradores. Entiendo que Kimberly Clark ya está regresando o ya ha regresado a operaciones presenciales, ya la gente está trabajando de manera normal, como lo acostumbrábamos antes del confinamiento. ¿Cuál crees que sea el mayor punto de éxito y de cuidado que debemos de procurar en las organizaciones respecto al bienestar de nuestros colaboradores y el impacto en la productividad y los resultados de la compañía? Gracias, Mauricio. Mira, primeramente, si quieres, me voy un poco al arranque de toda la pandemia, de marzo del 2020, que arranca todo este proceso en el cual no sabíamos en qué mundo íbamos a estar. Los primeros avisos del COVID, pues desafortunadamente eran alarmantes y en el cual yo creo que a todos nosotros nos tocó una etapa de gran angustia, en el cual todos tuvimos que ir aprendiendo de este proceso, porque no sabíamos ni cómo atacarlo, ni hasta dónde podía llegar, ni qué tanto podíamos contribuir a ello, ¿no? A partir ya de este 2021 y más adelante pues regresaremos a platicar un poco más de todo ese proceso, pero a partir del 2021 pues ya empieza por un lado la etapa de la vacunación, empieza muy mal el año en cuanto a casos, a contagios, a desgraciadamente decesos, todo el final del 2020, las fiestas y demás propició que hubiese muchísimos contagios y desafortunadamente gentes que pues no estaban listas y que fallecieron en el proceso. Y de ahí pues ya empezó una etapa mucho más tranquila, que ahorita con la última oleada de los últimos meses nos ha agarrado mucho mejor parados, con mayor aprendizaje de todo lo que había sido toda esta pandemia, de cómo manejarla, cómo tratarla, qué mecanismos de protección utilizar y pues sobre todo la vacunación. La vacunación ya a estas alturas, empresas como nosotros, pues ya estamos por encima en promedios, por encima de los 80% del personal vacunado, cuando menos con una vacuna, y arriba del 45%, cerca del 50% del personal ya con 2 vacunas. Y yo creo que pues, no es ningún secreto, todas las empresas hemos alentado muchísimo la vacuna, porque pues es la principal elemento de protección que podemos tener para evitar contagios en nuestras instalaciones. Y pues sí lo hemos comentado a todo el personal que por respeto a todos los demás, pues tenemos que vacunarnos. No hay ninguna prueba de que la vacuna tenga ninguna situación como tanto se ha manejado, algunas cuestiones hasta esotéricas y de la, ¿cómo se llama?, de la complicidad mundial o de todas estas situaciones que se han hecho alrededor de la vacuna. Y pues no hay nada que desaliente la vacuna y pues sí, cuando uno tiene casos cercanos en los cuales desgraciadamente el desenlace fue malo, pues no hay ninguna situación por la cual no vacunarse, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya llevábamos más o menos 3 meses dentro de nuestras oficinas y desgraciadamente casi todo el énfasis de las prácticas de bienestar, de las prácticas
de trabajo a distancia y demás, se han manejado pues en una pequeña parte de la población de las empresas, que somos las oficinas y los corporativos. Realmente, por darles un ejemplo, pues nosotros en la compañía, pues en nuestro corporativo somos 500 gentes, que pues viene siendo el 6% de nuestra población total. Desde que empezó la pandemia, prácticamente a las pocas semanas ya que pudimos tomar un poco la marcha normal del negocio, pues ya todas nuestras instalaciones productivas, tenemos 10 fábricas en la empresa en México, y también pues todos nuestros centros de distribución y toda la parte de soporte pues estaban ya trabajando al 100%. Entonces, las oficinas pues hemos sido pues otra parte en la cual pues sí se podían implementar medidas de trabajo a distancia, y que pues funcionaron muy bien varios meses, pero pues realmente la parte mayor de las empresas pues somos la parte productiva, ¿no? Entonces, pues ahí estaban toda esta parte productiva, y pues ahora yo creo que sí, ya está llegando el momento para que nos vayamos reintegrando más también toda la parte administrativa, porque durante los 18 meses que ha durado casi este proceso, pues dejamos mucho atrás, mucho de coordinación, de realmente ver cuestiones estratégicas del negocio, porque pues si bien el trabajo a distancia sirve cuando uno puede trabajar al 100% detrás de una computadora y hacerlo fácilmente, pero pues cuando uno quiere manejar una junta de 14, 15 gentes y a través de las herramientas tan excelentes que hemos visto que tenemos, pues tener el mismo énfasis y las formas que se pueden ganar con el trabajo presencial, realmente es muy difícil hacerlo, ¿no? A partir de este mes de octubre, que pues casi estamos ya en semáforo verde en la Ciudad de México, como vieron el viernes, faltó un puntito para que pudiéramos estar en ese semáforo verde, y las autoridades pues están alentando a que se reactive la economía lo más posible. Y por decirles, aquí en nuestras oficinas en Polanco, todos los martes desde hace unos 40 años se instala un mercado aquí en la calle de Jaime Balmes, y pues ha sido imposible quitarla. Durante pocas semanas de la pandemia no estuvo el mercado, pero poco a poco pues ha ido avanzando y avanzando, y hoy está prácticamente al 100%, y algunos de los restaurantes cercanos ya tiene uno que hacer cola para poder entrar, para llegar a comer, ¿no? Entonces, sí se está dando mucho la reactivación. En la empresa creemos que la reactivación debe ser, no por ello dejar atrás buenos aprendizajes que hubo de todo este proceso forzado de teletrabajo. Hay muchas cosas que se pueden haber aprendido y hay que aprovecharlas, pero pues sí, el trabajo presencial es una fórmula que pues tenemos que regresar, si no en su totalidad, en un porcentaje alto, porque pues es la forma de operar de las fábricas, todas las unidades operativas, y pues finalmente las oficinas pues también somos unidades de negocios que requieren de esa actividad presencial y coordinación que se tiene cuando estamos todos en la oficina, ¿no? Claro, y que genera Sí. compromiso y pertenencia, ¿verdad, Marta? Adelante, Así Marta. es, bueno, pues justo ahora sí que de acuerdo a tu respuesta, Alejandro, yo creo que fue un enorme reto, porque al igual estuve platicando con Mónica de General Motors, que está allá en Dubái, y bueno, también producción, ¿no? Entonces el reto de liderazgo, yo diría, ¿cómo ves qué prácticas ustedes tomaron para pues combinar un liderazgo híbrido, porque al final pues mucho de tu gente administrativa se fue a distancia, al famoso home office, pero el fuerte de tu negocio, bueno, están en la parte productiva y de distribución, como bien lo citas. ¿Qué medidas ustedes como que tomaron, implementaron, siguió igual, hicieron algunos cambios? Sí me gustaría que nos compartieras, porque desde mi punto de vista, yo creo que desde de todos, el liderazgo en las organizaciones es realmente la estrategia clave y la habilidad clave para que las cosas se hagan. Y bueno, como qué prácticas nos pudieras compartir con el tema de liderazgo durante este año, y lo que tú
consideras viene para el 2022 en este sentido, Alejandro? Sí, de acuerdo, Marta. Pues mira, toda la parte de la administración de la pandemia, pues sí, exigió mucho de empezar a conocer, a estudiar tanto la forma de atacar la pandemia, de revisar todos los mecanismos de equipos de protección, de cómo poder acotar dentro de las fábricas y las oficinas este virus y tratar de que fuera lo menos problemático, ¿no? Ahí entramos con diferentes sectores de gente porque pues no podemos tachar a todo el mundo igual y en las fábricas pues mucha gente que la que mandamos primeramente, el famoso grupo de los vulnerables, a las pocas semanas pues nos decían, oye, pues esta persona que se fue de vulnerable y no obstante que tiene 50 años o 60 años, pues está trabajando de visitaxi. Hombre, pues qué bien, ¿Qué ¿no? tal? ¿Qué tal? Entonces Sí. te ayudaban con un sobreingreso y anécdotas tan chuscas como estas, ¿no? Entonces, mucha gente lo trató de hacer de la manera más consciente, pero pues también la dinámica de muchos hogares no hacen fácil el trabajo a distancia, ¿no? Desde los mecanismos de Internet que puedan tener algunos, desde la cuestión de la convivencia en un área pequeña y con mucha gente, hasta tantas otras situaciones, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que el teletrabajo no era para todos. Para mucha gente le creó una angustia adicional a la misma angustia por la enfermedad. Entonces, el regresar, pues también les es una cosa muy placentera por un lado, que también es un proceso de cambio tan duro como el primero que fue de encerrarse. Pero pues sí que tenemos que como muchas cosas en recursos humanos, tratar de manejar políticas rígidas y generales es difícil. Tenemos que regresarnos a lo básico y ver casos por casos. Aquí lo que hemos implementado, pues sí, dar libertad a los líderes de cada área, tratar de manejar un criterio uniforme, pero un criterio también laxo en ese sentido de que cada quien tome la decisión que deba. Hay que hacer consideraciones, pues hay gente que tiene su coche propio, tiene su lugar de estacionamiento en las oficinas, y por otro lado, pues gente que vive muy retirada y su parte de conmutación para llegar a las oficinas es tardada y en varios medios de transportes. Entonces, los riesgos que se dan para un grupo y otro son muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, tratar de conciliar estas partes y ver cuáles son las necesidades reales de la operación. Lo del liderazgo es muy, muy interesante porque pues, los primeros meses que nos fuimos a hacer home office, pues parecía, yo creo que fue algo que se dio en casi todas las industrias, en todas las empresas y las oficinas, pues parecía que teníamos que justificar el que estuviéramos trabajando mucho por el tiempo que estábamos detrás de la pantalla. Entonces se volvió una cantidad de trabajos espantosos de juntas desde temprano para checar lista. Ahí salieron los famosos casos de gentes que, a ver, párate a ver si no sigues con el pantalón de la pijama o nada más de la parte para arriba formal, ¿verdad? Situaciones así. Y en las cuales pues era de cubrir un horario a través de la pantalla y haciendo el trabajo que podíamos con la computadora, ¿no? Fue una cantidad de comunicación, de correos electrónicos, de mensajes por todos lados impresionantes, lo cual en lugar de sumar, pues se volvía una cuestión más de estrés para todo el mundo. La famosa infodemia, ¿no? Que nos satura. La infodemia, y que además es muy interesante porque la infodemia o los mensajes electrónicos de todo tipo, pues restan mucho los niveles jerárquicos. Entonces, pues era muy fácil que el director general recibiera mensajes de todo mundo porque pues hasta alguna persona pues se sentía bien de poder mandar un mensaje en el cual pues el director general pensara que pues lo estaban tomando en cuenta, ¿no? Entonces, pues es una cantidad de mensajes por todos lados. Fueron procesos en los cuales hubo que meter orden,
meter. ¿Cómo lo hicieron, Alejandro? ¿Qué estrategia implementaron? Sobre todo tú, porque era tu área la que tenía que poner orden ahí, ¿no? La parte de recursos humanos. ¿Qué hicieron ante Lo que manejamos más fue mucha comunicación abierta con los líderes. Desde que arrancó toda la pandemia hicimos un comité corporativo, un comité ampliado con todas las unidades productivas, en el cual pues lo principal pues era tratar de revisar cómo iba el proceso de la pandemia y adicionalmente pues también tener toda la cuestión de mejores prácticas que pudiésemos implementar en todas las localidades. Porque sí hubo mucho aprendizaje de todos. Es interesante como algunas fábricas, tenemos algunas fábricas de más de 1,200 gentes. Ahí entonces pues son unidades de trabajo muy grandes y donde hicieron un excelente trabajo del cual todos aprendimos. Mejoramos nuestro servicio médico también, tuvimos algunos médicos a nivel de asesores y también a nivel de telemedicina para las gentes que caían en algún contagio, tanto el personal como sus familiares, ¿no? Y en la parte de liderazgo, mucha comunicación para todos lados, tratar de normar esas situaciones de los trabajos. También, pues la gente, pues dentro de esta infodemia que comentabas, Marta, pues el mandar recados a altas horas de la noche, pues lo hacía uno sentirse bien de que para que vean todo lo que trabajo, ¿no? No. Ahora como Echeverría, ¿no? Que hasta que salía el presidente, salía todos los demás secretarios, ¿no? Qué desgaste para el personal, ¿no? El tener que estar. Así sigue siendo, en muchos lados, en muchas culturas. No es nada más desde la época de Echeverría. Yo creo que en muchos sectores sigue siendo igual y el culto a la persona y el respeto también del trabajo, pues es mucho, ¿no? Sí, pero fíjate que justamente por eso yo creo que, y creo que estoy cierta de que ustedes lo hacen, porque un poquito investigué y pues la dirección de ustedes va muy centrada en la parte de competencias y están trabajando mucho en ese sentido. Yo creo que más que, no sé, ¿cuáles son tus líneas de evaluación al desempeño para la parte de la productividad, para justamente no caer en este desgaste tonto, porque yo sí lo veo tonto, de que tienes que conectarte a las 8 y no te desconectas hasta las 10 para que vean que estoy trabajando, pero al final del día es el famoso calentamiento de asiento, ¿no? ¿Y qué pasa con la productividad? Entonces, cuando yo pues vi que ustedes están muy centrados en este modelo de competencias, creo que pudiera ser, para mi gusto, pues sí, te quería preguntar, muy interesante, cómo tu recursos humanos evalúa esta parte y cuida que el desempeño pues siga alto, porque pues al final del día son usted una empresa global de primer nivel, ¿no? Kimberly-Clark. Sí, claro. Mira, muchas áreas se dieron cuenta de que el trabajo se agilizó mucho. Entonces, también trabajos que antes se tomaban muchas más horas en el día, por la misma necesidad de tener que agilizarnos en algunos procesos, se empezaron a hacer mucho más rápidos. Entonces, pues definitivamente ahí también hubo mejoras en los tiempos. ¿Alguna medida que te pudiese decir que controlábamos a través de los sistemas, qué tanto la gente estaba interactuando con la computadora? Porque no nada más es tenerla prendida, ¿no? Y así hay sistemas en los call centers o algunos sistemas, algunas áreas que son totalmente operativas y que se puede medir el desempeño de las personas a través de la computadora, pues pudieses hacer alguna cuestión así. Pero definitivamente aquí, pues lo que nos fuimos, pues es a la interrelación humana y revisar el desempeño de las gentes con sus jefes para que pues continuara todo bien, ¿no? Estuvimos muy atentos de los casos de gentes que caían enfermas por un lado, por el otro lado también gentes que pues necesitaban algún apoyo emocional, porque pues sí sabíamos que era muy difícil y pues hay casos de gentes que eran casas unifamiliares y muy pequeñas, ¿no? Yo creo que a la segunda semana de estar solo en tu casa con el único contacto hacia afuera, nada más electrónico, es complicado. Porque al principio, pues si recuerdas, pues era de que recibías comida en tu casa y hablarle al de afuera,
ya te fuiste porque no voy a abrir la puerta hasta que no te vayas, porque pues era mucho temor a todos los contagios, ¿no? Entonces llegar y rociar todo con aerosoles y limpiar todo de una manera tremenda, que afortunadamente probó poco a poco que no es el foco de contagio de esta enfermedad, sino directamente el contacto humano, ¿no? Entonces, pues no había grandes formas de medir todo este tipo de desempeños más que realmente la cercanía de los líderes con cada una de las gentes, y más pues en áreas pues, que son un poco más estratégicas, como son las áreas de negocios, de mercadotecnia, toda la parte de ventas, nuestra área de recursos humanos, todas estas áreas, pues sí, tenían que medirse a través de ir viendo que el funcionamiento continuara correcto, ¿no? No, sí, por eso digo que creo que aquí, y por eso quise tomar el tema del liderazgo, porque esta parte a la distancia y tanto también la presencial en la parte de producción, pues se centra mucho en el líder que pueda realmente inspirar y ganarse la confianza y el respeto y obviamente el compromiso de su gente. Con el ejemplo, porque me supongo que aquí el líder es el que daba el ejemplo y obviamente el apoyo para todo esto que estuvimos pasando durante más de un año. Y pues te agradezco tu respuesta. Y Mauricio, tenemos mucha inquietud en otros temas, pero a ver, Mau, te dejo. Y ya además estamos llegando ya casi al final de nuestro programa, Alejandro, y no quisiera que lo cerráramos sin aprovechar esos aprendizajes, sobre todo en el tema de liderazgo que nos has compartido, pero ya viendo hacia el futuro. Tú ya en un plan de ejecutivo senior de recursos humanos que ha vivido este proceso, que ha trabajado tan fuertemente comunicación y hacer una muy buena mancuerna con los líderes de tu organización, ¿qué recomendaciones tienes para quienes nos están viendo y escuchando respecto a lo que viene en el corto plazo, lo que estamos haciendo para el corto y mediano plazo? Ya no podemos ir más allá porque ya sería jugar un poco a la bola de cristal, pero en tu experiencia, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué estás cuidando tú viendo hacia el corto y mediano plazo en cuanto a liderazgo, comunicación, etcétera, y mantener esa cohesión y bienestar de los colaboradores junto con el desempeño apropiado de la organización? Gracias, Mauricio. Bueno, yo creo que lo primero que nada, pues sí, es seguir manteniéndonos saludables. Yo creo que la salud de todos los colaboradores es lo primero. Entonces, sí vamos a seguir monitoreando que todo nuestro proceso esté funcionando bien. Si en algún momento vemos que hay que regresar, lo vamos a hacer. Eso por primer lado. En nuestras oficinas, así como en las plantas y demás, pues tenemos un programa de pues, pruebas aleatorias todo el tiempo para tratar de ver si hay algún contagio, de todo lo que vienen siendo pues las áreas para poder entrar, todas las medidas de protección, tanto de higiene como los cubrebocas y la sana distancia principalmente, pues todo eso pues lo estamos vigilando para que funcione bien. Nuestra llegada ahorita a las oficinas, lo que tiene la primera instancia es volver al trabajo normal, pero lo primero que queremos mantener es también todas las eficiencias aprendidas no dejarlas, ¿no? Vamos a tener la tentación de que ahorita que regresemos, pues regresar a las mismas mañas que tuvimos antes y pues no, tenemos que muchas cosas que se hicieron bien durante la pandemia, mantenerlas y continuarlas. Sí somos totalmente creyentes de que tenemos que tener una presencia alta en el trabajo. Sí, definitivamente, poco a poco vamos a ir emigrando a un esquema en el cual podamos tener un poco más de libertad en cuanto a los horarios. No te puedo decir que vayamos a tener un esquema mixto en el cual seguramente vamos a tener 3 días presenciales, 2 días no presenciales, ¿no? No es la intención en principio, pero sí vamos a tener algunos esquemas en los cuales tener un poco más de libertad en ese sentido y sacarle lo mejor, pero nada de que sea totalmente rígido y que tenga que ser así. Por otro lado, no pensamos reducir oficinas. Ha sido una gran tentación de
muchas empresas decir, oye, pues ya me di cuenta que no es necesaria la oficina y pues vamos a ver para reducirla y ahorrarnos eso. Yo creo que si esa era la cuestión, pues se debe haber identificado antes y no nada más ahora a través de la pandemia, ¿no? Yo creo que no es nada más un ahorro que vaya a ser muy interesante, muy importante para el negocio el quitar una oficina, sino que debemos de buscar bien el tener unas oficinas adecuadas y mejorarlas ahora con todo este proceso. Yo creo que cosas interesantes de la eliminación del papel ha sido tremenda en todo este proceso. La cuestión de flexibilizarnos y ser mucho más abiertos a los cambios, no tener lugares fijos en las oficinas. Tal vez muchas empresas ya lo habían hecho desde antes, pero ha sido buen aprendizaje para todos, ¿no? No es nada más la cuestión millennial en la cual se dice que la gente, pues ahora ya más tecnificada y los jóvenes tienen que trabajar de esa manera, porque si no, no lo van a aceptar en las empresas. Yo creo que eso es un mito, ¿no? Quien quiere hacerlo y tiene las ganas de hacerlo y de ponerse a trabajar fuerte, lo va a hacer en todos lados, ¿eh? Entonces, sí se va a adaptar a la empresa y las culturas de trabajo yo creo que son bien recibidas, ¿no? No quiere decir que sea un pacto con el diablo y una esclavitud que tenga que uno marcar con las empresas, pero pues sí, cuando la principal motivación que debemos tener como empresa es que la gente tenga las ganas de llegar a trabajar porque le gusta. Entonces, eso es lo que debemos buscar más siempre, ¿no? Entonces, volviendo al tema, pues sí, esperamos empezar el 2022 arrancando muy bien, como tratamos de hacerlo todos los años, arrancando muy eficientemente con todo lo aprendido, versátilmente y flexiblemente, en donde podamos y debamos ser, ¿sí? Y pues todas las herramientas que tuvimos ahora de todos estos instrumentos de comunicación, que nos hemos vuelto todos expertos desde manejar desde el celular y es increíble cómo de repente pues hacías conferencias en las cuales te salías al súper y seguías en tu conferencia en el celular, regresabas a la computadora, te ibas a comer y ahí estabas y, bueno, o sea, muchas cosas interesantes que se lograron, ¿no? Entonces sí mantener eso, definitivamente. Perdón. No, si gustas No, tomar adelante. agüita. Exacto. Ya te hemos hecho hablar mucho. Sí. No, y de hecho yo creo que ya me ganaste con lo que iba yo a cerrar un poco, pero de aún así creo que puedes darnos justo la última pregunta de nuestros programas, siempre a nuestros invitados les pedimos que nos den un par de recomendaciones para todos la audiencia que generalmente es gerentes de recursos humanos, directores de recursos humanos, todo no, como bien lo sabes, RHTV pues llega a Latinoamérica, ¿qué debe hacer o qué no debe dejar de hacer un director de recursos humanos ahora con el aprendizaje que tuvimos este año y como visualizas viene el 2022? ¿Qué recomendarías que debemos de cuidar los que dirigimos las áreas de capital humano? Muy bien. Ya, yo creo que primero que nada, mantenernos muy en lo básico. Es bien importante no olvidar que pues, finalmente los puestos de recursos humanos nacieron siendo como el gerente de la gente, ¿sí? Y así grandes empresas han regresado a que pues, su puesto de capital humano o demás, pues llamarle directamente director de personal, ¿sí? Es correcto. Es bien importante pues no perder de vista eso. Como recursos humanos tenemos que tener la sensibilidad de la gente, estar muy cercanos a ellos. Tenemos siempre la tentación de que los sistemas ahora nos manejen y de que pues tengamos los bots, tengamos ahí la inteligencia artificial para resolver las principales dudas de la gente. Pero pues finalmente tenemos que continuar con esa cercanía, ¿eh? O sea, eso es el primer recomendación que tengo, o sea, no perder esa cercanía por todos lados. Las nuevas herramientas nos permiten tener un poco más esa cercanía también con gente que tenemos distante, como les comentaba, del comité que tenemos semanalmente de todas las fábricas
para el manejo del COVID. Pues ha sido una experiencia muy interesante en la cual yo creo que todos nos hemos sentido mucho más cercanos que antes, porque el trabajo del día por día, pues tal vez no te permitía en ocasiones más que visitar una vez al año las fábricas. Entonces, pues es muy poco y pues ya, y luego cuando vas una vez al año a las fábricas, ya luego te dicen que no vas de trabajo, sino de turismo corporativo nada más, ¿no? Entonces, no perderlo de vista eso. Y por el otro lado, pues sí, mejorar mucho de todo lo que aprendimos con esta pandemia. No tener únicamente la inquietud de agarrar las oportunidades de optimizar en todos los sentidos, optimizar en gente, optimizar en oficinas, optimizar en recursos, sino más bien tomar eso todo para mejorar la operación en sí y pues mejorar todos los sistemas. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. De verdad, por tu tiempo, por el compartir tu experiencia y sobre todo estas recomendaciones. Yo coincido 100%, la persona al centro, y también coincido en que vamos con modas, pero al final somos directores de personas. Entonces, como tal, 100% coincido contigo. Mauricio, ¿gustas despedir nuestro programa? Si fueras tan amable. Claro, gracias, Marta. Pues me uno al agradecimiento, Alejandro, de verdad. Lamentamos que sea tan corto el tiempo porque se ve que hay muchísimo que podemos conversar contigo, aprender de la experiencia y ver cómo lo empiezan a trabajar hacia un futuro en el corto plazo. Pero ya habrá más oportunidades. Yo creo que este tipo de aprendizajes y compartir las experiencias para quienes nos ven y nos escuchan siempre es útil para poder tomar ideas, pero hay que enfatizar ese mensaje final que nos das, persona al centro. Efectivamente, si algo hemos aprendido de todo lo que hemos vivido últimamente es la importancia de generar el ambiente correcto, bienestar, cuidar a las personas. Lo demás vendrá como consecuencia natural, resultados, productividad, desempeño, etcétera. Si no tenemos el bienestar bien afianzado en quienes colaboran en nuestras organizaciones, difícilmente podemos aspirar a organizaciones de gran desempeño. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Marta, de nuevo. Nos vemos en el próximo programa y muy agradecidos con Alejandro y con quienes se han conectado para vernos y escucharnos en esta nueva edición de Diálogos con Expertos. Que estén muy bien y nos vemos la próxima ocasión. Con el favor de Dios, nos vemos. Adelante, Alejandro. No, digo, muchas gracias a ustedes. Fue muy bueno poder compartir esto. Gracias, Alejandro. Gracias por compartir. Y a nombre del CADEN, de la Universidad de Anáhuac, de AMEDIR y de RHTV, nos despedimos y nos vemos, primero Dios, en un mes más en otro programa de Diálogos con Expertos. Que tengan muy buena tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.